Quienes no me conozcan, bueno, quienes no me conozcan, soy Leonor Fernández Riva y hago parte de FERIVA porque soy hija de sus fundadores, de José Fernández Morgado y Antonieta Riva de Fernández. Por eso para mí es muy placentero estar en estos eventos de presentaciones de FERIVA, porque aquí estamos cumpliendo el legado de nuestro fundador que amaba entrañablemente al libro y que nos dejó ese legado de buscar incansablemente la excelencia de la palabra impresa. Yo pues felicito a los autores que me acompañan en la mesa de presentación y les deseo muchísimos éxitos con sus obras. Y el libro, amigos, que voy a presentar es El legado de Doña, un libro que tiene una especial trascendencia para nosotros, la familia Fernández Riva, porque fue hecho en una especial conmemoración, los 90 años de mi madre. En cada una, pues, de las recetas de este libro hay un poquito de la vida de los Fernández Riva. Y por eso, amigos, yo les voy a contar una historia. Gracias a Dios, mis compañeros de mesa han sido, de verdad, han tenido el espacio se han podido resumir tanto, y entonces yo voy a agotar un poquito la paciencia de ustedes con la historia de la familia Fernández Riva, un poquito resumida. Y para hacer esta historia, nos tenemos que situar en el año 1930. En esa época, mi padre, cubano, José Fernández Morgado, de profesión linotipista, fue contratado por los directivos del periódico El Mercurio de la ciudad de Cartagena para venir a trabajar en Cartagena. Y mi padre, de 31 años, entusiasta, había oído hablar de Cartagena, de su leyenda, de su vida legendaria, heroica. Él aceptó, encantado, y fue a Cartagena. Y en Cartagena él, realmente en el periódico El Mercurio, en realidad llevó nuevas ideas, muchas cosas, porque la industria gráfica en Cuba estaba muy avanzada ya en esa época, en 1930. Ellos tenían varias publicaciones interesantes, entre ellas Bohemia, la revista Bohemia, que es una revista centenaria. Pero también el periódico le aportó a mi padre muchas cosas. Por allí iban personajes como Luis Carlos López, el tuerto, nuestro famoso poeta, el tuerto López, y él se acercaba donde el simpático cubano José y le enseñaba los versos que acababan de pasar de su inspiración al papel. Mi padre, pues, en realidad despertó mucha expectativa en Cartagena. Era un hombre muy elegante, siempre vestido impecablemente de blanco, con gran carisma, muy guapo. Y él en realidad también tuvo una vida muy interesante allá. Por ejemplo, la vida era muy provinciana en Cartagena. Ella ya había pasado esa época heroica de la independencia, pero todavía no había llegado a la época turística de ahora. Y como les digo, era muy provinciana, y entonces se bañaban con baldes de agua. Mi papá colocó su propia ducha para bañarse, le decían que por qué se bañaba tanto, que se iba a enfermar. Y luego también hizo una cosa que fue muy novedosa ya en Cartagena. Como les gustaba tanto el béisbol, en la plaza, en el estadio principal, él simuló con una pizarra y con un juego. En esa época pues no había ninguna de los adelantos modernos, pero con imanes, con luces, y oyendo por onda corta un partido de béisbol que estaban jugando en Miami, que para ellos había despertado mucho interés. Él simuló las jugadas y se oían los home run por toda Cartagena. Mi padre pues vivió feliz en Cartagena realmente esa temporada, pero empezó a sufrir de unos molestos furúnculos que le dijo el médico, no los pudo contrarrestar, y el médico le dijo, realmente eso se debe a las condiciones de higiene realmente de esta época aquí en Cartagena, y también al clima demasiado tórrido, y le aconsejó que cambiara de clima. Y entonces mi padre, que no quería todavía regresar a Cuba, decidió ir al Perú, conocer el Perú, que le ha parecido siempre lleno de misterio y de leyendas. Así pues que se fue por barco hasta el Callao, y en el Callao le pasaron también una serie de anécdotas apenas llegó. Pero lo más importante, amigos, que le pasó a mi padre allá en el Perú, fue primero que empezó a trabajar en el periódico El Comercio de la familia Miro Quesada, quienes desde el primer momento le dieron todo su aprecio, ¿no? Y él ocupó el cargo de director de titulares. La segunda cosa importante que le pasó a mi padre fue que se aficionó a la comida peruana, se volvió fanático de esa comida, que la probó apenas llegó al Callao. Él probó un ceviche de ostras rosadas de Perú y quedó flechado con esa comida. Pero realmente lo más trascendente que le pasó a mi padre fue que conoció a Antonieta Riva, una linda limeña, encantadora, seductora, muy coqueta, vivaracha, que le gustaba bailar, y le robó a mi papá, le robó el corazón.
Mi papá quedó arrobado con ella, se enamoraron, tuvieron un corto romance y luego se casaron. Y entonces la pareja empezó a vivir en el Perú. Vivieron un tiempo, Lima era una ciudad también de un ambiente cultural muy grande. Ellos pasaban muy bonito allá en Lima, y mi papá siguió trabajando en el periódico, pero mi padre, hijo de gallegos, conservador, no era pues el cubano típico, sino que él era muy conservador y muy celoso, y como tenía a su joven esposa, él no estaba muy contento con el ambiente jaranero que había en el Perú. La jarana, amigos, si ustedes no conocen, la jarana es la rumba, y los peruanos son así rumberos también como nosotros. Y les cuento que entonces mi papá no estaba muy contento, la familia era muy numerosa, y con cualquier pretexto hacían baile y armaban rumba, y él era celoso, y entonces le dijo, no, sabes que vamos a conocer otros países de pronto. Mi mamá pues con José iba a cualquier parte, y le dijo, bueno, de pronto pensemos a ver si nos vamos a Chile, vamos a Colombia, y estaba entre los dos países, pero al final mi padre se decidió por Colombia, porque ya tenía ese recuerdo amable de Cartagena, y le parecía que era un lugar muy tranquilo, y muy agradable, muy bueno, muy propicio para crear una familia. Así pues, amigos, que voy a tomar aquí. Espero que no les esté hablando muy rápido. No les estoy hablando muy rápido, cuéntenme. Entonces les cuento pues que se fueron desde el Callao en barco y pasaron por Guayaquil, luego llegaron a Buenaventura y se fueron por tierra, pasaron por Cali. Cali a mi padre le encantó desde que pasó por aquí, le gustó la vegetación, le gustó el clima, le parecía más parecido a La Habana, le gustó que tenía bastante agua y de muy buena calidad. Pero bueno, se quedó 2 días, se pensaba quedar un día y se quedó 2 días en Cali. Y siguieron para Bogotá, porque Bogotá era realmente su destino, y en Bogotá mi padre empezó a trabajar en el siglo de Laureano Gómez. Laureano Gómez desde el primer momento le distinguió con su amistad y con su aprecio, y se lo ponía de ejemplo al mozalbete Álvaro Gómez, que en ese momento era un adolescente que pasaba los editoriales, los originales de linotipo en linotipo, y que mi padre también le tomó bastante afecto. Él hacía pues los mandados, Álvaro Gómez. Mi padre le tomó mucho afecto a ese jovencito, y luego a uno de mis hermanos le puso a Álvaro en memoria de él. Y bueno, el ambiente, Bogotá les había recibido muy bien, la sociedad bogotana, el ambiente era muy cultural, ellos se pasaban en conciertos, en teatro, en zarzuela, en poesía, bueno. Pero mi padre tampoco se convenció de Bogotá, porque el clima tan frío, realmente para un cubano venido de La Habana, de la costa, era demasiado frío, y el agua era de muy mala calidad también en esa época, estamos hablando de 1935, el agua era poca y de mala calidad. Entonces le dijo a doña, no, sabes que vamos a ver si probamos suerte de pronto, como habíamos pensado, de pronto vamos a Chile o regresamos a Perú, pero pasaron por Cali. Y entonces al retornar a Cali, que a mi padre le había gustado tanto, se quedaron 5 días acá. Mi padre fue a visitar el diario El Pacífico de los Borrero Lano, e inmediatamente le ofrecieron puesto. Entonces se quedó trabajando en el periódico El Diario del Pacífico, luego trabajó en El Relator, luego compró una linotipo, que era la forma antigua de editar los textos, cuando la imprenta era en caliente, y la linotipo era el equivalente ahora a la computadora, que ahí se levantan los textos. Y entonces empezó a levantar textos, y entonces empezaron a llegar los Fernández Riva, que fuimos 11, y ya mi padre lo atrapó Cali y se quedó en Cali. Y empezamos a llegar, y esa jovencita encantadora, seductora, que había sido mimada por su familia, que era el centro de atracción, que tenía una familia numerosa, lejos de su familia, lejos de su patria, se dedicó a hacernos felices, a criarnos y a hacernos felices. Y nos hizo felices de 1000 maneras. Nos metió en el camino de la leyenda, de la aventura, y nos metió en la literatura, y nos puso en la mano los primeros libros, y nos dio esa visión maravillosa de la lectura, que solo se acaba con la muerte. Y luego, pero ella nos hacía felices en todos los momentos. Si estábamos enfermos, llenaba nuestro cuarto de flores, de frutas, nos cambiaba varias veces las sábanas para que estuvieran fresquitas, perfumadas. Y bueno, nos llenó la vida de los guisos, de la comida peruana, que eran tradicionales en nuestra casa, esa comida que hoy es reconocida en todo el mundo, que la UNESCO la ha declarado Patrimonio de la Humanidad. En nuestra casa podíamos estar todo un mes comiendo diferentes comidas, y ella con singular inteligencia adaptó esos platos de la comida peruana
a los ingredientes que encontraba, que no siempre podían, porque en esa época, estamos hablando de mediados del siglo pasado, no había supermercados y no encontraba todos los ingredientes. Y bueno, había muchas cosas que hacían feliz en nuestra vida. Por ejemplo, los cumpleaños, teníamos unas tradiciones. El día del cumpleaños iban a saludarnos nuestros padres con nuestros hermanos. El cumpleañero estaba todavía dormido, ellos madrugaban, nos llevaban una bandeja llena de fruta, los regalos, cantándonos el Happy Birthday. Ese día ya sabíamos que el cumpleañero era sagrado, no le podían regañar ni le podían contradecir. Elegía el almuerzo, él tenía la atribución de elegir el almuerzo. Mis hermanos elegían pues espaguetis, pollo, arroces, pescado. Yo elegía lentejas, amigos, porque siempre me han gustado. Y todo el mundo bravo, porque yo elegí ese plato, pero esa era mi atribución. En esa época, los colegios tenían 2 horarios. Uno iba por la mañana de las 8 a las 11 y luego volvía a las 2 y llegaba a las 4. Cuando volvíamos a las 4, mi madre nos tenía pues ponqué, helados, celebrábamos la fiesta pues con todas las cosas. A ella le gustaba mucho que tomáramos té. Y celebrábamos la fiesta y no necesitábamos más amigos ni más familia porque todos nosotros llenábamos la mesa. Otra cosa, pero nuestra vida, amigos, era muy modesta. Realmente mi padre, con ese familión, tenía que trabajar casi día y noche para mantenernos. Y realmente no teníamos nosotros distracciones ni teníamos familia, pero nosotros no necesitábamos porque a nosotros nos gustaba leer. O sea que si alguien iba a visitarnos un sábado, encontraba a todos los Fernández Rivas acostados en la cama leyendo. Pero el domingo sí teníamos una distracción que era irnos al río. Nos íbamos al río Cari o a los charcos de Cabullar, que eran fabulosos. Eran unos charcos con una agua cristalina, agradable, delicioso. Nosotros allá gozábamos como locos los chicos, tirándonos de las piedras. Bueno, eso era algo fascinante. Y mi padre, que trabajaba con el plomo, contrarrestaba esos efectos tirándose en una piedra con el sol. Y entonces la contaminación del plomo se llama saturnismo y les daba mucho a los linotipistas. Pero mi padre contrarrestaba eso cogiendo sol. Y cuando ya después del mediodía nos íbamos a la casa, mi madre nos tenía unas comidas, amigos, verdaderamente pantagruélicas. Ella le daba a mi papá cada domingo, impajaritablemente, prácticamente hasta que murió a los 90 años, su ceviche de corvina, bien picante. Y les cuento que eso sí, amigos, tiene mucha más virtud que el borojó, porque mi papá tuvo hasta los 60 años. Mi padre a los 60 años tuvo... que a los 60 años tuvo su último hijo y él murió vital, lúcido, muy bien. Murió a los 90 años, ¿no? Mi padre. Pero mi madre nos tenía tallarines, el chupe de pescado que ustedes van a ver en el libro, una sopa exquisita, chupe de camarones, es una sopa riquísima del Perú. Nos tenía todas esas cosas, éramos en realidad felices con esas comidas. En el año 1956, mi padre, a los 60 años, él deseaba fundar su empresa propia, y a los 60 años, y con ese familión a cuestas, empezó la empresa gráfica Feriva, que él le colocó el nombre Editora Feriva, uniendo los nombres Fernández y Riva. Y realmente él empezó con un linotipo, una prensa, unos chivaletes llenos de tipos de los que se usaban antes, unas sacapruebas, y así empezó la empresa. Era una labor titánica realmente, levantar una empresa de la nada, pero José Fernández tenía a su lado a Antonieta Riva, y eso era mucho decir. Mi madre hombro a hombro trabajó para levantar la empresa familiar. Mucha gente se acordaba de que ella, cuando estaban mis pequeños hermanos, a veces daba luz de mis pequeños hermanos, ella estaba a los 2 días de dar a luz en la cama, plegando o encargando alguna revista que había que entregar urgentemente. Y entonces, bueno, esa fue la vida de mi madre, que nos llenó de amor toda la vida, y por eso cuando ella iba a cumplir los 90 años, a mí se me ocurrió recopilar esas recetas que nos habían hecho tan felices, de sus propios labios, y entonces las empecé a recopilar, y cuando ya las tenía listas, las revisé con mi hermano Ernesto, que es el mejor pues corrector, yo creo, de Colombia. Entonces las empezamos a recolectar, no a corregir, sino digamos, a poner en orden. Y por ejemplo, cuando mi madre nos decía, le pones un poquito de sal, ese poquito nosotros lo tradujimos a gramos. Cuando nos decía, le pones un ratito en el también lo pusimos en minutos. Y entonces así íbamos, esta receta la pusimos en una forma, tratamos de que que la persona la pudiera realmente aplicar, que no tuvieran ningún problema, que no tuvieran ninguna parte oscura, y absolutamente sin ningún secreto. O sea que las recetas de este libro se pueden hacer siempre, ustedes no van a tener ningún error.
Bueno, pues cuando llegó el cumpleaños de mi madre, le hicimos una celebración estupenda. Vinieron de todas partes, estábamos regados un poco por el mundo, vinieron todos los nietos, los yernos, todo el mundo vino, y entonces le hicimos una celebración muy bonita con muchos deliciosos platos, hubo mariachis, un trompetista peruano le tocó a mi mamá el himno, ella era muy nacionalista, hasta al final pensó en su Perú, entonces ella le tocó el himno nacional el momento que ella pagó sus 90 velas, y cada uno de nosotros le dijo por qué ella era importante para nosotros, cómo la íbamos a recordar. Fue muy bonito, y cuando ya terminaba la fiesta, nosotros habíamos puesto los libros que ya estaban impresos. La primera edición fue igual a esta, ¿no? Lo pusimos en una olla de barro grande, la tapamos y nos acercamos con mi sobrino Rodrigo hasta donde estaba mi madre, y yo le dije, mamita, le hemos dado muchos manjares a los invitados, pero queremos que a este plato usted le ponga su toque de sabor. Y entonces de momento lo destapamos y ella vio los libros, y yo siempre me voy a acordar de esa mirada de ella, incrédula, feliz, sorprendida. Fue algo maravilloso, y ese momento ella se puso a firmar a todos los libros y a dedicárselos. En realidad ese fue el regalo que yo le quise hacer a mi madre, y pues ella sigue en Feriva iluminando la vida de todos nosotros, de todos los Fernández. Este es un libro, amigos, que realmente yo les aconsejo a los que están aquí que lo adquieran, porque realmente no es el libro más voluminoso, ni más jugoso, ni más colorido, pero sí el que le va a dar más sabor a sus vidas. Es un libro que se hizo con muchísimo amor. En la parte de atrás tiene la biografía de mi madre, y como les digo, y yo quiero leer, ya para terminar, que espero pues que no les haya cansado, les quiero leer solamente tres frases de la abrebocas que yo hice de prólogo a este libro, y que dice así: he procurado transcribir fielmente sus recetas en forma clara y sencilla, para que puedan ser elaboradas aún por aquellos principiantes que no tengan mayor experiencia en estas lides gastronómicas. Estoy segura de que si se siguen fielmente los pasos descritos en cada receta, se obtendrán los mejores resultados, y la memoria de mi madre seguirá viviendo en cada una de las felices ocasiones en las que se elaboren los platos que ella, durante toda su vida, aderezó y guisó con el principal ingrediente, el amor. Muchas gracias.